Seguimos en Cosa Pública 2.0 y le agradecemos enormemente a Marwan Soto Antaki, escritor, experto en política de Medio Oriente. Ya hemos conversado con él en ocasiones anteriores. Le agradecemos su generosidad para escucharlo, para que el auditorio de la Universidad de Guadalajara tenga una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente, en particular en esta intensificación del conflicto entre Israel e Irán. Marwan Soto, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Gracias por Al contrario, Marwan, muchísimas gracias. Tenemos mucho interés en conversar contigo para tratar de que nos ayudes a comprender esta escalada en este conflicto histórico ya añejo entre dos, por decirlo de alguna manera, potencias en Medio Oriente, por un lado Israel, por el otro lado Irán, pero con estos ataques que primero lanzó Israel y esta respuesta de Irán que ha causado bajas no solamente en muertos, sino también cientos de heridos en ambas partes. ¿Cómo llegamos hasta este momento de intensificación de esta escalada, Marwan? A ver, tendremos que poner un punto de partida. Claramente que el margen más inmediato sería, si quieres, el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y a partir de ahí una intensificación en la retórica, por un lado, de ambas partes. Por otro lado, la participación de Irán dentro de su propia estrategia regional que terminó metiéndose dentro de esta ola de respuestas por parte de Israel sobre la Franja de Gaza, sobre Hezbollah, etcétera, donde al final teníamos a un Estado, Irán, que tenía así la rivalidad añeja con Irán, digo con Israel, perdón, pero que al mismo tiempo había armado a distintas facciones en la región para poder tener una estrategia de ataque indirecto en contra de, si queremos ponerlo en términos muy burdos, su enemigo histórico. Al final, la participación de Irán en estos últimos 20 meses de conflicto en la misma región se fue viendo intensificado por el ataque de Israel en, por ejemplo, el consulado en Damasco, cuando todavía estaba la dictadura de Bashar al-Assad, luego el asesinato de la cúpula del Hezbollah, todos al final prácticamente operativos de Irán, y eso llevó hace unos meses a la respuesta por parte de Irán en contra de Israel, cuando vimos esta noche de 300 y tantos drones que salieron de suelo iraní en contra de Israel. En medio de todo eso, había una cosa de la que hablábamos mucho en 2018, que era el acuerdo nuclear con Irán, en el que para tratar de contener el programa atómico iraní que buscaba, según la retórica iraní, generar energía eléctrica, tener el uso pacífico de la energía atómica, según Occidente, sobre todo Estados Unidos e Israel, construir una bomba atómica, se llega en 2018 a esta acuerdo que manejaba una suerte de distensión de las sanciones a las que está sometida la República Islámica a cambio de que ese programa nuclear se mantuviese con ciertos límites de enriquecimiento de uranio. En 2018 Donald Trump retira a Estados Unidos del acuerdo nuclear y a partir de eso desaparece prácticamente el acuerdo nuclear. Irán entonces empieza a avanzar a una velocidad muy muy alta en el enriquecimiento de material atómico para llegar a lo que hasta hace unas semanas, un par de semanas, empezó a decir por parte de la Agencia Atómica Internacional, se encontraba a unas semanas de tener el material necesario para construir una serie de bombas nucleares. Por otro lado, Israel afirmando que ya estaban con esa intención a partir de, pues sí, lo que se transformó un poco en el leitmotiv de la República Islámica de destruir a Israel. Israel. En medio de todo eso, Estados Unidos en esta segunda etapa del segundo mandato de Trump había intentado volver al acuerdo nuclear que él mismo se había salido. Y llevaban unas semanas de negociaciones. De hecho, este domingo que acaba de pasar, unos 2, 3 días después de los primeros ataques de Israel, iba a ser la sexta ronda de negociaciones en Oman, que al final una ronda que terminó por cancelarse a partir de los ataques. ¿Qué es lo que hace Israel? Lo que hace Israel es primero atacar las instalaciones atómicas, luego atacar las instalaciones balísticas, las plataformas de lanzamiento de misiles regulares, llamémosle,
y después dirigir ataques muy quirúrgicos, se usa la palabra, en contra de científicos por parte del programa nuclear y en contra de los altos mandos del ejército iraní, las guardias revolucionarias iraníes, las fuerzas Quds, grupos de élite, etcétera. Ujú. Entonces, operación que inicialmente da la impresión que solo estaba dirigida hacia el programa atómico, en una suerte de intento ya violento a la Netanyahu de destruir las instalaciones atómicas, empieza a tener otro tipo de tono, ¿no? Otro tipo de tono que llega al punto en el que nos encontramos hoy, donde lo que hace Israel es en realidad, y ese quizás sea el momento que nos explica por qué ocurrió ahora esto, no son solamente el enriquecimiento o no del material nuclear por parte de Irán, perdón, sino que Irán se encontraba en una posición donde después de la caída de Bashar al-Assad en Siria, después del descabezamiento del Hezbollah en Líbano, después de su propio uso de misiles hace unos meses en contra de Israel, Así es. y teniendo todavía la capacidad de regenerar el arsenal como lo tenía en ese momento, se encuentra con quizás su momento de menor capacidad de ataque. Más o menos se tenía hace unos meses alrededor de 8.000 cohetes que se podían lanzar, hay alrededor de 2.500, pone, ¿no? Eso hace que para Israel ve dentro de su propia lógica la ventana de oportunidad para realizar este ataque, que por otro lado ha sido, sí, desde hace mucho tiempo, una de las prerrogativas del gobierno de Netanyahu, alentado sobre todo con el grupo que tiene ahora en el poder. Y eso marca una serie de distensiones, tensiones, iras y aflojas en la propia relación o vinculación de Washington en este conflicto. Claro. Tomo clara la liga, pues, entre Washington y el gobierno de Israel, son los aliados tradicionales, hay apoyo, hay inteligencia, y etcétera. Pero desde un inicio, en las vías de las negociaciones que se estaban dando indirectamente entre Washington y Teherán, daba la impresión que Washington, bueno, Trump no estaba totalmente dispuesto a que esta fuese una de las salidas. Hace una semana, Trump decía que seguía buscando la vía diplomática, después empezó a saber que hubo una ventana de oportunidad para que Israel asesinase al líder supremo, el Ayatollah Khamenei, se dice que Washington se opuso, luego que seguía buscando algún tipo de acuerdo, y en realidad lo que venía pasando es que, como ocurre con Trump, y eso lo conocemos bien en México, ¿no? Esta suerte de mensajes contradictorios uno tras de otro, es que al final, dependiendo de cómo se daban las cosas, es que su postura iba o a favor de la estrategia de Israel o en contra de la estrategia de Israel. El saldo en realidad ha tenido dentro de este intercambio que mencionan una relación muy dispar, porque primero las capacidades de uno y otro ejército son muy distintas, después porque la penetración de Israel dentro de Irán es increíblemente más grande de lo que se imaginaba el mismo Teherán, claramente, no son solamente los ataques de drones, de cohetes, de avión, etcétera, sino que un poco en algo parecido a la operación que tuvo Ucrania hace unas semanas dentro del territorio ruso. Las fuerzas, la inteligencia israelí logró penetrar al territorio iraní, armando drones dentro del mismo territorio iraní para ser activados desde territorio iraní. ¿Por qué es esto? Porque al final, y eso es algo que le tiende a pasar a las dictaduras, en el exceso de control terminan por generar demasiadas fracturas. Y hay por un lado la penetración de la inteligencia israelí, por otro lado las mismas fracturas del gobierno iraní, de sus fuerzas que abrieron esta ventana que fue aprovechada para los intereses israelíes. Y de ahí nos lleva a la escalada de la escalada retórica, pues, ¿no? Ujú. Con acciones como las del presidente Trump ayer, donde advertía que se debería de evacuar la ciudad de Teherán por los ataques que vendrían. Y al final eso termina por jugar dentro de la irresponsabilidad más absoluta, no para Irán solamente, sino para cualquier capital del mundo. Una ciudad de 10 millones de habitantes no se evacúa de ninguna manera, ¿no? Claro. De ahí incluso han venido los distintos llamados o activistas iraníes críticos o opositores del régimen en las diásporas, hasta la premio Nobel iraní de paz, donde al final están diciendo no hay manera, es sin sentido hacer esto y la guerra no es contra la población iraní, sino contra el régimen de los ayatolás, que al final es una dictadura, que conocemos lo que ha hecho, que conocemos, el caso más reciente quizá antes de todo esto fue el asesinato de Mahsa Amini, la mujer que fue detenida como miles
de otras por no portar el velo y terminó siendo asesinada en un centro de reeducamiento, así es como le llaman, ¿no? Y al mismo tiempo, pues sí, cierta embriaguez por parte de, o triunfalismo por parte del gobierno de Netanyahu, que a diferencia de lo que ocurre en Gaza, encuentra sí un apoyo mayoritario, no solo al interior del país, sino también dentro de la comunidad internacional por el tipo de acciones del gobierno iraní. ¿Cuál es el problema, si lo conocen en términos conceptuales? Que por un lado, este Irán que está en este momento llevando, o sea, recibiendo los ataques de Israel, es el mismo Teherán que sí, que mata mujeres, que es una dictadura militar, que es una teocracia, que aplica la Sharia de una forma espantosa, que tiene todas las barbaridades de una dictadura que se instaura en 1979 contra su propia población. Por otro lado, tienes al gobierno de Israel que está atacando a esta dictadura, pero es el mismo Israel que devastó la Franja de Gaza, que es responsable por más de 50.000 muertos en la Franja de Gaza, que entonces al final se transforma en una ecuación un poco menos clara para mucha gente que lo mismo que ocurre en Gaza, porque aquí tienes unos malos contra otros malos apoyados por unos peores. Así es. Marwan, ¿y qué podemos esperar? Es un ataque, digamos, ha habido declaraciones, como dices, en esta como borrachera de Netanyahu, de triunfalismo. ¿Se puede esperar un ataque más contundente con el intento de derrocar esa dictadura y A eventualmente ver, creo que eliminar son al varios ayatolá? puntos. Hay dos bases o dos instalaciones atómicas relevantes, pues, ¿no? Una de ellas, la que ahora nos trae la conversación de Estados Unidos, es la de Fordow. Fordow es una instalación atómica que está enclavada dentro de una montaña, cuyo grueso de la instalación se encuentra bajo tierra. Las partes superficiales de las instalaciones atómicas, como de las bases de lanzamiento balístico y demás, ya fueron prácticamente destruidas. Solamente que en este caso tienes en las instalaciones atómicas una gran parte que para poder llegar a lo que quiere Israel, que es destruirlas por completo, es necesario un tipo de armamento con el que no cuenta Israel, ¿no? Es un tipo de bomba de penetración que puede meterse dentro del subsuelo y destruir lo que está en el subsuelo. Quien tiene ese equipo es Estados Estados Unidos. Unidos y a partir de eso es que hemos visto, sobre todo en las últimas horas, que Estados Unidos ya prácticamente está, al menos en las declaraciones, redes sociales, a la manera en la que se maneja ahora el gobierno de Estados Unidos, está prácticamente avisando que sí estaría dispuesto a participar dentro de esa línea. Esa es una parte, ¿no? La participación de Estados Unidos para la destrucción de las bases atómicas. La otra es sobre el cambio de régimen, que eso es muchísimo más arriesgada. ¿Por qué es más arriesgada esa? Primero porque si bien Netanyahu hace 2 días ya dijo que para ellos, y aquí estamos tratando de entender lo que están diciendo, ¿no? Para ellos el problema, lo que ellos entienden como el problema, se resolvería con la muerte del Ayatollah Khamenei. Tampoco necesariamente sería así, puede que en lo inmediato les dé la impresión que sea eso, pero ni el gobierno de Netanyahu, ni el gobierno de los ayatollahs, mucho menos el gobierno de Trump, son buenos para entender las consecuencias de lo que suceda al día siguiente. En cualquiera de este tipo de situaciones tratamos de pensar siempre en el día después. El día después no Claro, está claro en el claro. escenario. ¿Por qué? Porque no hay necesariamente un liderazgo opositor consolidado, aunque sí hay liderazgos opositores, pero no están consolidados por la misma condición a los que los somete la dictadura, pues, ¿no? Como para llegar a ocupar un lugar después, porque lo más factible podría ser que las fracturas dentro del mismo régimen de los ayatolás lleven a alguien de ellos mismos a cualquier Claro, otra posición. claro. Después, porque los países de la región tampoco están dispuestos a esto por el nivel de inestabilidad que podría tener consecuencias en Pakistán, en Irak, etcétera. En Turquía podría incluso darse, Claro. porque cuando llega este tipo de cosas, las se salen de control fácilmente. Mm. Y con todo y todo tenemos que acordarnos de algo. Cuando estábamos hace un par de décadas hablando de Hussein, de Saddam Hussein en Irak, que era un tipo absolutamente indefendible, la barbaridad absoluta, el tratar de hacer que el cambio de régimen provenga desde una incursión armada de otro resulta un elemento increíblemente desestabilizador que Claro. lejos de resolver algo te mete en muchísimas más Así es. complicaciones. Marwan Soto, te saluda Jesús Estrada rápidamente. Ahorita que comentas Irak, Irak fue invadido con un argumento falso de tener armas de destrucción masiva, algo que me resuena mucho en este momento con la justificación para atacar Irán. Quería preguntarte es qué pasa con el derecho internacional. Israel atacó sin justificación a Irán con el argumento de que algún día va a tener un arma nuclear. Estamos viendo asesinatos, ataques. ¿En algún momento va a rendir cuentas Israel ante el derecho internacional, considerando además que arrastra un proceso por presunto genocidio en Gaza?
A ver, ahí es otra discusión totalmente que yo, la parte más triste, es que si hoy me topo con un estudiante que me pregunta, ¿tengo que estudiar Derecho Internacional así en lo amplio? Le diría, ¿para qué? ¿No? Porque los márgenes de derecho internacional, no solamente en el caso de Israel, también en el caso de Irán, también en el caso de Sudán, también en el caso de Rusia, están absolutamente diluidos, ¿no? O sea, una de las tragedias de nuestro tiempo es que todos esos márgenes o marcos de los que estás hablando terminan por haber sido totalmente rebasados y dejados en una tercera, cuarta, quinta línea que tiene poca importancia. En la vida real, pues, o por más de que a ti me interese muchísimo, también dentro de derecho internacional no está permitido atacar instalaciones atómicas por el riesgo de fuga de material radioactivo de una instalación atómica, la que sea, ¿no? Y al mismo tiempo las acciones del régimen de los ayatolas con una violación de derechos humanos, que es una colección en verdad que solamente quizá la supera Arabia Saudita, si no ahí se van, pues resulta también ajena a cualquier marco de intento de justicia, justicia transicional, orden mundial, multilateralidad que tengamos, ¿no? Entonces, a ver, es difícil pensar que bajo esta situación alguna de las partes, cualquiera, esté dispuesta a someterse a eso por la lista de acusaciones que se tienen, pues, ¿no? Desgraciadamente, en términos formativos y partiendo que estamos hablando de un espacio que intenta ese tipo de cosas, tenemos que abogar porque sí sea el camino que eventualmente las Así partes es. estén sometidas a ello. Encuentren. Manuel, nos quedamos con muchas preguntas, pero lamentablemente se nos agotó el tiempo. Más bien, si te fuera posible, próximamente continuamos con esta Encantado. conversación para poder seguir comprendiendo lo que está pasando, algo tan grave y que pues es el principal conflicto en el mundo en este momento. Muchísimas gracias, Manuel Soto Andrés. Gracias a ustedes. Abrazo fuerte. Igualmente para ti. Buenas tardes. Con esto nos vamos. Hasta mañana.